Domingo 11 de octubre del 2020. Dice la Biblia: y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Vienen unos tiempos extraordinarios para la tierra, donde Dios ha decretado que enviará a su único Hijo a reinar en esta tierra por 1000 años. Hemos hablado anteriormente de ese tiempo que está en un futuro no muy lejano. Creemos la palabra de Dios, creemos las profecías y creemos todo lo que ella dice respecto al retorno de Cristo a esta tierra. Y ya los profetas, en este caso el profeta Isaías, hablaba sobre estas cosas, un pronóstico que fue inspirado por el Espíritu de Dios desde los cielos a través de un hombre como cualquiera otro, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que Dios escogió para que fuera profeta, y dejó ese legado escrito en la palabra, su palabra, la palabra del Dios viviente, hasta nuestros días. Viene un tiempo determinado por Dios en que el Señor Jesús de Nazaret preparará esta tierra para que se cumplan todas estas profecías que se hablan en ella. Y en esta tarde vamos a hablar algo muy especial. Lo he titulado: al mundo se le está viniendo encima el mundo. Es un dicho. En otras palabras, ¿qué más le puede pasar al mundo que no le esté pasando ya? Y el resultado ha sido que hay que echarle la culpa a alguien o a algo más. Aquí está el punto de este mensaje. La sociedad, como hemos hablado en otras ocasiones, desde este lugar, desde este púlpito, pudiéramos decir la Azúcar, donde estamos transmitiendo a través de la radio y a través de estos medios, como una voz que clama en el desierto. La sociedad se niega a aceptar que todo lo que está ocurriendo en el mundo es culpa de ella misma. Hay que echarle la culpa a otro. Por ejemplo, hay algunos expertos que estudian las epidemias, que están empeñados en achacar las epidemias recientes, incluyendo el COVID, a problemas serios sociales. Lo están llamando una sindemia. Es una palabra que no se escucha mucho, pero esa palabra fue traída en la década de los 90. Sabemos que cuando se habla de pandemia, es una plaga que está atacando por todo el mundo, como la plaga que ocurrió en el año 1918, que duró unos 2 o 3 años, y se le llamó el Spanish Flu. Entonces, ahora en estos días, hay un grupo de personas que están tratando de cambiar la manera en que esto se dice, y ya no es solamente quieren usar la palabra pandemia, sino que quieren usar la palabra sindemia. Y así piensan ellos. ¿Por qué? Porque hay que echarle la culpa a alguien más. Un tal Merrill Singer fue el que trajo el término sindemia en la década de los 90, como les dije. Queriendo decir esto, y estoy parafraseando, es una situación, en este caso estaremos hablando de enfermedades, obviamente, algo que encima de la otra va a acabar con tu vida. ¿Me explico? Y esta es la manera en que ellos lo interpretaron. Cuando 2 o más enfermedades juntas te afectan de tal manera que el daño que te hacen es peor que si las tuvieras por separado. Es decir, el COVID te puede matar, según ellos, porque tienes diabetes, alta presión y estás en sobrepeso. Pero hay que echarle la culpa a algo más, y se la echan
oiga esto, a la injusticia social. Esto es lo que viene en el horizonte en nuestros días. Ni aun las pandemias se escapan de que se le dé una interpretación diferente a lo que normalmente se le da. Aseguran ellos que el mundo está tratando los síntomas de la pandemia y no las causas. La causa del COVID, entonces, y de las futuras pandemias o las epidemias en el mundo será entonces por la injusticia social. Comenzamos el mensaje con esta declaración: hay que echarle la culpa a alguien más, y está en el principio de lo que comenzamos a decir en el título. Al mundo se le está viniendo encima el mundo. En otras palabras, ¿qué más le puede pasar al mundo que no le esté pasando ya? Pues entonces están buscando una razón por lo cual estas pandemias, que quieren llamar ahora sindemias, están ocurriendo, y lo han encontrado en la sociedad. Estos expertos, según ellos, han encontrado que es la injusticia social lo que está provocando este tipo de epidemias, y que en el caso del COVID-19 se ha estado tratando entonces el síntoma y no la causa, porque la causa entonces sería arreglar y corregir la injusticia social, y le han añadido algo más, como si fuera poco. Y están hablando de la injusticia social. Por ejemplo, digamos que hay países que tienen sobreabundancia y la gente puede estar en sobrepeso. Eso sería una condición, ¿no? Y hay países que están en escasez y hay hambruna, y en esos países la gente va a padecer de enfermedades relacionadas a la falta de nutrición. Estamos viendo que ellos están buscando una razón por la cual ellos justificar lo que está pasando en nuestros tiempos. Las pandemias, las epidemias tienen una razón, según ellos, más obvia. Los países que tienen demasiado, pues tienen sobrepeso, lo pueden tener, no se cuida la gente en su manera de alimentarse, y eso trae otras enfermedades como la diabetes, enfermedades como la alta presión, y así según ellos. Entonces, cuando vienen estas pandemias o vienen estas epidemias, atacan a estas personas específicamente de una manera injusta, según ellos. Y de la misma manera, en los países donde hay una falta de nutrición adecuada, entonces vienen enfermedades que están relacionadas a la malnutrición. Y cuando vienen las pandemias, vienen las epidemias, atacan a ese grupo de personas. Y la razón es que esas personas están en desventaja. Pero eso no es todo. Entonces le han añadido algo más. Y según ellos, además de la injusticia social, se le achaca a los cambios en el clima, según ellos. Así que los pobres y las minorías siempre pagarán el precio y saldrán perdiendo. La culpa está en las circunstancias y no en la elección de la sociedad en vivir sin el orden y la ley de Dios. El profeta vio a la distancia, cuando leía en ese versículo, que vendría un tiempo en que la justicia de Dios se haría conocer. Vendría un tiempo en que la salvación de Dios se haría conocer para todo aquel que quisiera, para todas las naciones de la tierra. Entonces hemos llegado a un tiempo en que el reino de Jesucristo está por establecerse en esta tierra. Sí, literalmente, el reino milenial de Cristo Jesús está por establecerse en esta tierra. Y todas las señales apuntan a ese glorioso retorno, basándonos en la Escritura, basándonos en la palabra de Dios, y basándonos en que la nación de Israel ha regresado a su lugar donde fue establecida por Dios. Así que, en base a eso que estamos viendo hoy en día, sabemos que el retorno de Jesucristo a esta tierra está a las puertas. Y el Señor mismo habló de que vendrían
principios de dolores, tiempos de angustia, tiempos donde habrían grandes calamidades, habrían hambruras, habrían guerras, habrían plagas, enfermedades, pandemias, epidemias y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día de una manera descontrolada. Y es lo que muchos están preocupados, que estas cosas sí han ocurrido anteriormente, pero nunca en la manera en que están ocurriendo hoy. Esto quiere decir que lo que está ocurriendo, según algunos, está sucediendo en una manera descontrolada. No hay control. La ciencia no lo puede controlar como quisiera. Entonces, amados, vemos que las profecías y los propósitos de Dios se están cumpliendo, porque Dios iba a tratar con las naciones de la tierra según nos íbamos acercando a ese tiempo en que Jesús de Nazaret iba a regresar a esta tierra para establecer su reino. Esto es el primer reino. ¿A qué venía Dios? ¿A qué venía el Señor? ¿A qué viene a establecer? Viene a establecer orden y la ley de Dios. A la larga y eventualmente, según estas personas, poco les falta para echarle la culpa y hacer responsable al mismo Dios por las calamidades que están ocurriendo. Así que he querido hablar sobre este tema de una manera breve en esta tarde. Y antes de concluir, quiero decir algo más que viene al caso con lo que estamos hablando, que la sociedad está actuando de una manera diferente, está actuando como si Dios no existiera, está actuando como si no hubiera una razón más profunda al problema que estamos teniendo en esta tierra, al problema sí de la injusticia social, al problema sí de la diferencia social. Todas estas cosas, cuando venimos a verlas a la luz de la palabra, vienen como consecuencia a la desobediencia del mismo ser humano, porque dejó a Dios, abandonó a Dios, y Dios advirtió que si abandonaban a Dios, si le abandonaban a Él, todas estas cosas sucederían, pero que al fin de los tiempos, de cualquier modo, Jesús vendría a esta tierra a restablecer el orden y a restaurar todas las cosas. Hay algo nuevo que se está escuchando, y quizás no es nuevo, pero viene hablándose en unos años hacia acá. Y este es el nuevo lema de la sociedad últimamente: echarle toda la culpa a hombres que lo arriesgaron todo por causa de sus ideales y de sus esfuerzos en descubrir, en este caso, y me va a entender cuando diga esto, en descubrir el nuevo mundo, para los que habitaban obviamente en el viejo mundo. Y ya sabrá y se dará cuenta de lo que estoy hablando. En este caso se está celebrando en este fin de semana el descubrimiento de América, y se menciona a un hombre que fue el responsable de establecer estos viajes desde el viejo mundo cuando descubrió al nuevo mundo. Y es increíble lo que está ocurriendo con el almirante, en este caso Cristóbal Colón. Por ejemplo, todo el nuevo mundo aparentemente se le está volteando en contra, por usar esta palabra, y están acusando al almirante, están acusando el día de fiesta de Cristóbal Colón de toda la miseria del pueblo indígena en las Américas y la pobreza de América Latina. ¿Cómo podemos nosotros ver algo semejante de lo que se está diciendo por los medios sociales y de lo que mucha gente y generaciones en nuestros días ya piensan, han decidido que lo que hizo Cristóbal Colón fue una abominación y que la culpa está ahí, la razón por la cual los indígenas están como están y los pobres en América Latina es porque en un tiempo pasado Cristóbal Colón actuó como conquistador y que no lo era, y vino a esta tierra, la tierra de América según ellos, y esto trajo las consecuencias que vemos hoy. Número uno, Cristóbal Colón fue un hombre como cualquiera otro, y él no fue un conquistador.
Él más bien lo arriesgó todo como explorador y cartógrafo para establecer exclusivamente una ruta de ida y vuelta desde el antiguo mundo al nuevo mundo. Eso fue todo lo que él hizo, establecer una ruta de ida y vuelta en sus viajes, y él fue el primero que efectivamente hizo esto, y de ahí entonces se ganó el título de él haber sido la persona que descubrió a América. Y en el tiempo de Cristóbal Colón, ni siquiera él sabía que había descubierto a América. Según él había descubierto a la India. Es un lugar completamente diferente. Él no vino a saber exactamente lo que estaba pasando hasta mucho después, que él había descubierto entonces un nuevo continente en las Américas. Esto de las Américas vino después, y lo hizo por la gracia de Dios. Ahora, vea esto. Esta es la misma gente en la sociedad que está comenzando a detestar a Israel, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que tiene que echarle la culpa a alguien, ¿no? No aceptar que ha abandonado a Dios, no aceptar que no recibe, o más bien rechaza los principios de Dios, rechazan al Dios verdadero, rechazan la existencia del mismo Cristo, Jesús de Nazaret. Esa es la razón, esa es la causa por lo cual la sociedad está como está, de las enfermedades, de las plagas, de las pandemias, de las calamidades, de las guerras, de todo lo que está pasando en esta tierra. La razón de todo eso es que han abandonado a Dios, simplemente, como dice la palabra, han dejado a Dios. Entonces, ahora, encima de todo eso, por eso hablamos al principio de la manera que lo hicimos, ¿no? Presentando a quién se le va a echar la culpa. Hay expertos ya, porque según ellos son expertos, que han descubierto que la razón de todas estas pandemias y de todas estas tragedias, y aún del calentamiento global, es porque hay una injusticia social, una injusticia que no atiende a las cosas de la humanidad y de la sociedad como debiera de ser, en lugar de volverse a Dios. Y de la misma manera están causando que a consecuencias, acusando en estas palabras, que a consecuencias de lo que la sociedad o el mundo está haciendo, está afectando directamente, ¿no?, el calentamiento global y las condiciones climatológicas, trayendo entonces escasez de lluvia, y entonces no hay cosecha y no hay suficiente alimento para alimentar a la población de la tierra. Y por ahí siguen diciendo que también esto es lo que está ocurriendo con los fuegos y con los super tornados, super huracanes y los super terremotos y todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra. A alguien tienen que echarle la culpa, menos a una sociedad que le ha dado sus espaldas a Dios. Por eso es, amados, que Dios ha tenido paciencia para con las naciones de la tierra. Le ha dado oportunidad para que se regresen a Él. Entonces, en lugar de regresarse a Él, entonces han decidido echarle la culpa a otras circunstancias. Y en último caso, terminarán echándole la culpa al mismo Dios. ¿Y a qué viene Dios entonces? Dios viene a establecer la ley y el orden de Dios, conforme a las promesas de Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Al regresar a su tierra, ellos han establecido lo mejor que han podido el orden de Dios y la ley de Dios en sus vidas, en su tierra, donde Dios les prometió que Dios los establecería y los bendeciría en gran manera. Es la misma gente que ya están detestando a muerte aún nuestros valores, los valores de esta nación, los ideales de esta nación, los ideales de nuestra república y al mismo presidente de esta nación.
¿Por qué? Porque tienen que echarle la culpa a alguien y no se dan cuenta que el problema está en ellos, porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y esa es la razón, la raíz, porque han dejado a Dios. Y nuestro Dios es un Dios de ley y de orden. Y entonces, amados, por dejar esto, no, las consecuencias las estamos viendo aún en la nación más poderosa y bendecida de la tierra. Ahora, no se dan cuenta que Dios siempre empujó su reino, como decimos, no, hacia el occidente, hacia el oeste, en busca de una tierra que fluía leche y miel, y que Él se la dio a quien Él quiso, sin hacer acepción de personas. Si vamos a la historia bíblica, no, el pueblo de Dios, Dios los llamó a través de Abraham, Dios los llamó y a través de Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, de Faraón, y los llevó a una tierra que Él le prometió. Pero esa tierra estaba habitada por 7 naciones y se le llamó la tierra de Canaán. Y ahí habían familias y personas y numerosas poblaciones que vivían en ese lugar. Pero Dios quiso hacerlo así y le dijo a Israel: tomarás esa tierra porque yo te la doy por heredad. Entendamos que la condición del ser humano ya está caída. La condición del ser humano sin Dios no tiene esperanza, ni en esta vida ni en la venidera. Es necesario que el ser humano reconozca que dejó a Dios, que abandonó a Dios y que necesita ser restaurado por ese mismo Dios. Y Dios lo hizo a través de Jesucristo. Nos dio a Jesús de Nazaret y Él pagó el precio de nuestra restauración. Y lo que necesitamos hacer es creer esa palabra, arrepentirnos, y Dios ha prometido que en ese instante naceríamos de nuevo del agua y del Espíritu. Si hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos da un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, de su palabra. Lámpara a nuestros pies es esta palabra y lumbrera a nuestro camino. El Espíritu del Señor está en nosotros. El Espíritu de Dios nos restaura y nos reforma completamente, en lo que Jesús viene y regresa a esta tierra para restaurar todas las cosas. Entonces, esa es la solución y ese es el problema cuando la sociedad ha dejado a Dios. Entonces Dios ha tenido que esperar pacientemente a que llegara este tiempo, y ya Israel regresó a su tierra, ya Jacob regresó a casa. Ahora le toca a Dios entonces dar los toques finales, las pinceladas finales en este gran cuadro que Dios está pintando en nuestra historia, en nuestros días. Así que Dios, de la manera que Él lo hizo, Él le dijo a Israel: muévete hacia occidente, ve hacia el oeste, porque yo les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Y Él se las dio, y se las dio porque Él quiso, y no hizo acepción de personas, ni a quien le cayera el sello, entre que fueran conquistadores o fueran los conquistados. ¿Por qué, amados? ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día precisamente es lo que se está haciendo. Le están echando la culpa a personas, y en este caso a Cristóbal Colón, ¿no?, de ser un conquistador. Él no fue un conquistador, él fue un explorador y un cartógrafo. Y él continuó viajando hacia el oeste en sus embarcaciones, buscando una ruta para la India. Y en ese viaje que estuvo haciendo, llegó a las Américas y descubrió un nuevo continente. Entonces, en lugar de culpar a la persona, no, vamos a ver por qué ocurrió esto. En los propósitos de Dios, Dios puso gracia en este hombre para que él saliera de donde él estaba, en España, en Portugal, en Italia, en toda esa área en el Mediterráneo donde él habitaba, y de ahí él viajara en busca de nuevos horizontes. Y lo hizo, y entonces lo estableció.
en la ida y en la vuelta. Por eso Él fue el primero en hacer esto y a Él se le dio el reconocimiento. Pero entendamos que de la misma manera que Dios lo hizo en los días de Israel, en la tierra de Canaán, Dios repartió la tierra como Él quiso. No era cuestión de quién iba a conquistar y quién iba a ser conquistado, porque Dios no hace acepción de personas. Y vuelvo y decimos ¿por qué? Porque la tierra le pertenece a Él y Él la reparte como Él quiere. Y ahora, en nuestros días, regresa a pedir cuentas. ¿A quién, amados? A las naciones de la tierra. Y a todos los que no se arrepientan y se conviertan verdaderamente a Él. Y dice la palabra que entonces perecerán igualmente. La única explicación para algunos cristianos que juzgan aún estas cosas hoy en día es que no saben de qué espíritu son, como el mismo Jesús tuvo que decirle a algunos de sus discípulos cuando le estaban pidiendo que hiciera descender fuego sobre ciertas personas. Y Jesús en esos momentos, Él no venía a traer entonces ese juicio sobre esas personas. Pero los discípulos, algunos de ellos, 2 de ellos, se adelantaron y le pidieron: Señor, haz descender fuego del cielo y que los consuma, como ocurrió en los días de Elías, ¿no? Y entonces Jesús le dijo: no, ustedes no sabéis de qué espíritu sois. De la misma manera, hoy en día hay creyentes que no se dan cuenta de estas cosas y juzgan a Israel, y juzgan a Cristóbal Colón, y juzgan lo que está ocurriendo, quizás a un mensajero, cuando el mensajero no tiene culpa de lo que está haciendo o diciendo, porque Dios lo envió, lo empujó, como decimos, hacia el occidente, como hizo con los israelitas y como hizo en el caso de Cristóbal Colón, para descubrir un nuevo mundo. Hoy en día la palabra de Dios está fluyendo, no se ha detenido, y a veces hay personas, cristianos, creyentes, que tuercen todas estas cosas, ¿no? Y no las entienden y acusan a Israel y acusan a personas que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, por eso, antes que se termine este año 2020, la balanza de esta nación y la del viejo mundo, hablando de esto, ¿no?, en Europa, estará en juego. A partir de ahí, todo políticamente, socialmente y económicamente quedará como la escritura en la pared. Hablamos de esto en ocasiones anteriores. Hemos hablado que en los tiempos de aquellos grandes imperios como el imperio de los caldeos, el imperio de Nabucodonosor, aquel gran rey que vio aquella estatua gigantesca, ¿no?, que Dios profetizó a través de esta estatua, a través de su profeta Daniel y aún hasta los días de Juan en la isla de Patmos. Todo esto Dios lo conectó, proyectando un futuro cierto, un futuro que no habrá manera de quitar que estas cosas sucedan. Todo lo que Dios estableció que iba a suceder, así ha ocurrido ya, y lo que falta ciertamente va a ocurrir. Entonces, amados, a partir de los tiempos en que estamos viviendo hoy, según lo que se está viendo hoy, este año tan crucial, este año tan crítico, todo, políticamente, socialmente y económicamente, todo quedará como la escritura en la pared, así como en los días de la cabeza de oro, cuando llegó el tiempo de que ese imperio iba a ser juzgado. Apareció milagrosamente una escritura en la pared que dictó la sentencia de lo que iba a ocurrir, y ese imperio ciertamente cayó.